Hola a todos y bienvenidos a Sabiduría Oriental Ancestral. Hoy les traigo un tema fundamental para nuestro bienestar: cómo dormir profundamente. En un mundo lleno de estrés y distracciones, a menudo descuidamos la importancia de un buen descanso. Sin embargo, la sabiduría de las tradiciones orientales nos ofrece valiosas enseñanzas sobre cómo mejorar la calidad de nuestro sueño. En este video, exploraremos técnicas ancestrales y prácticas modernas que te ayudarán a crear un ambiente propicio para el descanso, así como estrategias de relajación que prepararán tu mente y cuerpo para una noche de sueño reparador. Desde la meditación y la respiración consciente hasta la importancia de escuchar a tu cuerpo y respetar sus ciclos naturales, descubrirás cómo cada uno de estos elementos puede transformar tus noches y, con ello, tu vida. Así que, si estás listo para aprender a dormir profundamente y despertar renovado cada mañana, acompáñame en este viaje hacia el descanso pleno. Empecemos. Al final del día, cuando el sol se oculta y la noche comienza a envolverlo todo, es el momento perfecto para desconectar del ruido exterior y sumergirte en la tranquilidad. Establecer una rutina diaria antes de dormir es como crear un suave ritual que le dice a tu cuerpo y mente que es hora de descansar. Esta rutina, repetida cada noche, le enseña a tu ser a entrar suavemente en un estado de calma. Como si cada pequeño paso, la luz tenue, el silencio, el cuidado de tu cuerpo, fuera un mensaje de que todo está bien, de que es seguro soltar las preocupaciones. Con el tiempo, tu mente empieza a asociar estos momentos con descanso profundo, y cada vez que sigues tu ritual, el sueño llega más fácilmente, profundo y reparador. Puedes incluir varias prácticas en tu rutina diaria que te ayudarán a alcanzar el merecido descanso que tanto necesitas. Meditar ayuda a conseguir ese sueño profundo. Imagina que te sientas en un lugar tranquilo, donde el mundo exterior empieza a desvanecerse poco a poco. La meditación es tu refugio, un espacio en el que puedes simplemente estar, sin expectativas, sin prisas. Cierras los ojos suavemente, y todo lo que importa en este momento es tu respiración. Sientes cómo el aire entra con suavidad por tu nariz, lleno de frescura y calma, y cómo sale lentamente, llevándose cualquier tensión que pueda haberse quedado en tu cuerpo o en tu mente. Cada inhalación es una invitación a la serenidad, y cada exhalación es una liberación de las cargas del día. Con cada respiración consciente, te vuelves más presente, más conectado contigo mismo, dejando que todo lo demás se disuelva como si fuera una brisa que se aleja. Inhalas profundo, llenando tu pecho y tu abdomen con aire fresco, y exhalas despacio, como si con cada salida de aire te liberaras de pensamientos innecesarios, preocupaciones o tensiones. Con cada ciclo de respiración, te sientes más ligero, más relajado, permitiendo que la quietud te envuelva por completo. Te das permiso para simplemente ser en este instante perfecto, donde nada más importa, solo tu respiración, tu paz y el momento presente. Otra práctica recomendada es reducir la estimulación mental antes de dormir. Cuando llega el final del día, a menudo nuestra mente sigue corriendo, llena de pensamientos, tareas pendientes y pequeñas preocupaciones. Es como si, aunque el cuerpo quisiera descansar, la mente se resistiera a apagar el interruptor. Pero reducir esa estimulación mental es posible y no tiene por qué ser difícil. Piensa en este proceso como una conversación amistosa con tu mente, una en la que la invitas suavemente a relajarse, poco a poco, sin prisas. Imagina que antes de acostarte, decides regalarte unos momentos sin distracciones. Apagas las pantallas, esas que a menudo mantienen la mente alerta con su brillo y su flujo constante de información. En su lugar, quizás eliges algo más suave, una luz tenue en la habitación, un libro que disfrutes o incluso simplemente cerrar los ojos un momento, escuchando los sonidos suaves a tu alrededor. Este cambio no solo es para el cuerpo, sino para tu mente, que empieza a entender que es momento de desacelerar. Es natural que los pensamientos sigan llegando, pero no tienes que luchar contra ellos. En lugar de eso, puedes dejarlos ir uno por uno, como si fueran burbujas que se desvanecen en el aire. No hay urgencia, solo una invitación a dejar que todo fluya y se vaya. Incluso si tu mente se mantiene activa, está bien. Solo estar presente,
consciente de tu respiración y permitiéndote este tiempo de calma, poco a poco reducirá esa sensación de agitación mental. De esta manera, cada noche se convierte en una oportunidad para reconectar contigo, para darte el permiso de simplemente ser, sin más ruido, sin más estímulos, solo tú, tu paz y la suavidad de la noche. Crea un ambiente adecuado para dormir. Es básicamente como preparar un refugio para tu descanso, un espacio que te invita a relajarte y a soltar el día. Imagina que tu habitación se transforma en ese lugar donde te sientes más cómodo, seguro y en paz. El primer paso es pensar en la luz. En lugar de las luces brillantes que suelen mantenerte alerta, eliges una lámpara suave o una luz tenue que te envuelve con calidez. Ese cambio, aunque pequeño, le dice a tu cuerpo que es momento de dejar ir el ritmo acelerado y entrar en un estado de calma. Luego, tal vez, miras alrededor y decides organizar un poco el espacio. No hace falta hacer mucho, pero al mantener el área ordenada, tu mente también se siente más tranquila. Un ambiente despejado es un reflejo de una mente despejada, y eso ayuda enormemente cuando llega la hora de dormir. El aire en la habitación también juega un papel importante. Quizá abres una ventana por unos minutos para dejar entrar una brisa fresca, o colocas un difusor con aceites esenciales como la lavanda, que es conocida por su capacidad de calmar y relajar. Esa fragancia suave puede convertir la atmósfera en algo casi mágico, envolviendo cada rincón en serenidad. Y no te olvides de los sonidos. Si hay ruidos que podrían distraerte, podrías usar cortinas gruesas para amortiguarlos o reproducir música suave, como sonidos de la naturaleza o melodías tranquilas, que te acompañen mientras te sumerges lentamente en el sueño. También es recomendable beber una infusión antes de dormir. Es un gesto simple pero poderoso, como un abrazo cálido que le das a tu cuerpo y a tu mente al final del día. Imagina que, después de todas las actividades, te preparas una taza de algo suave, tal vez manzanilla, lavanda o jengibre, dejando que el vapor suba lentamente, llenando el aire con su fragancia relajante. Sostienes la taza entre tus manos y sientes ese calor reconfortante que empieza a relajarte incluso antes de tomar el primer sorbo. Al beberla, no solo disfrutas del sabor suave, sino que sientes como cada sorbo va bajando despacio, trayendo calma y alivio. Las hierbas, con sus propiedades naturales, están ahí para ayudarte a liberar tensiones y a tranquilizar la mente, como si te estuvieran diciendo que todo está bien, que puedes soltar lo que ya no necesitas llevar contigo al sueño. Es un pequeño ritual, algo tan sencillo como dedicar unos minutos a ti mismo, pero que marca una gran diferencia. Mientras disfrutas de tu infusión, es un momento en el que puedes desconectarte de las preocupaciones del día. En lugar de enfocarte en lo que queda por hacer, te das permiso para disfrutar de la hora, de ese instante de paz que estás creando. A veces, una pequeña pausa como esta es todo lo que necesitamos para recordarnos que merecemos descansar y cuidar de nosotros mismos. La práctica de yoga o tai chi antes de dormir también es una valiosa alternativa. Es como regalarle a tu cuerpo y mente una última dosis de tranquilidad al final del día. Imagina que, después de toda la actividad diaria, te tomas unos minutos para moverte lentamente, con suavidad, permitiendo que tu cuerpo se estire y se relaje en cada postura. El yoga, con sus movimientos pausados y conscientes, te ayuda a liberar la tensión que quizás ni te diste cuenta que habías acumulado. No hace falta hacer mucho. Unas posturas simples, como la postura del niño o la mariposa, son más que suficientes para sentir cómo tus músculos se sueltan mientras tu mente empieza a calmarse. El tai chi es igual de mágico. Sus movimientos suaves, casi como si estuvieras flotando en el aire, te permiten concentrarte en el aquí y el ahora. Cada paso y cada gesto son una invitación a dejar ir el estrés, a enfocarte en la conexión entre tu respiración y tu cuerpo. No se trata de hacer un esfuerzo, sino de fluir con los movimientos, permitiendo que esa energía se mueva dentro de ti y te lleve a un estado de paz profunda. Ambas prácticas, ya sea yoga o tai chi, te ayudan a desconectar de la agitación del día y a centrarte en ti mismo, en cómo te sientes en ese momento. Mientras te mueves, respiras más profundamente, lo que no solo relaja tus músculos, sino que también tranquiliza tu mente. Es como si todo en tu interior empezara a alinearse, preparándote para un sueño reparador. No necesitas ser un experto ni dedicar mucho tiempo. Incluso unos minutos de práctica consciente
pueden hacer una gran diferencia. Con cada movimiento, estás diciéndole a tu cuerpo: es hora de descansar, todo está bien. Y poco a poco, te vas sintiendo más ligero, más relajado, listo para dejar que el sueño te envuelva suavemente. Evitar comidas pesadas y estimulantes antes de dormir también es un poderoso acto de cuidado hacia ti mismo, una forma de asegurarte de que tu cuerpo pueda descansar sin estar trabajando más de la cuenta. Imagina que después de un día largo, tu cuerpo también necesita un momento para relajarse, y cuando comes algo ligero antes de acostarte, le estás ayudando a hacer justamente eso. Las comidas pesadas o muy picantes pueden hacer que tu sistema digestivo siga activo, lo que no solo incomoda, sino que también puede interferir con ese sueño reparador que tanto necesitas. En lugar de una gran cena, opta por algo más sencillo y fácil de digerir. Es como decirle a tu cuerpo: ya es hora de descansar. Algo cálido y suave, como una sopa ligera o una pequeña porción de vegetales, puede ser justo lo que tu cuerpo necesita para sentirse bien sin estar demasiado lleno. Al evitar alimentos pesados, permites que tu cuerpo se enfoque en relajarse, en lugar de seguir procesando y trabajando mientras intentas conciliar el sueño. Lo mismo sucede con los estimulantes como el café, el té negro o el azúcar. Aunque a veces pueden ser tentadores, sobre todo cuando el día ha sido largo, consumirlos antes de dormir puede mantenerte despierto más tiempo del que quisieras. Al reducirlos o evitarlos en las últimas horas del día, le das a tu cuerpo la señal clara de que es momento de ir apagando motores. Al elegir alimentos más ligeros y decir no a esos estimulantes por la noche, estás creando el ambiente perfecto para que tu cuerpo entre en un estado de calma. Establece un ritual de relajación antes de dormir. Hacerlo es como crear un suave abrazo para ti mismo. Una serie de pasos que te invitan a dejar atrás el ajetreo del día y a entrar en un estado de calma y tranquilidad. Imagina que, al final de la noche, te regalas un tiempo solo para ti, un momento en el que te permites desconectar de las preocupaciones y simplemente ser. Todo puede comenzar con una ducha tibia, donde el agua caliente acaricia tu piel, ayudando a liberar la tensión acumulada. Siente cómo cada gota te envuelve en calidez, como un abrazo que te invita a relajarte. Después de la ducha, quizás te pongas una ropa cómoda, algo que te haga sentir ligero y acogedor, preparándote para esa paz que está por llegar. Luego, podrías encontrar un lugar tranquilo en tu hogar, donde puedas sentarte o acostarte cómodamente. Puedes encender una vela aromática o un difusor con aceites esenciales, como lavanda o bergamota, que llenarán el espacio con su fragancia relajante. Este pequeño gesto convierte tu entorno en un santuario personal, un espacio donde la calma puede florecer. Mientras te acomodas, podrías dedicar unos minutos a escuchar música suave o sonidos de la naturaleza. Puede ser el canto de los pájaros, el susurro del viento o una melodía tranquila que te transporte a un lugar sereno. Permite que estos sonidos te envuelvan y te ayuden a desconectar de cualquier pensamiento que persista en tu mente. Finalmente, cierra los ojos y practica unos minutos de respiración consciente. Inhala profundamente, sintiendo cómo el aire llena tu abdomen, y luego exhala lentamente, dejando ir cualquier tensión o preocupación. Hazlo unas cuantas veces, permitiendo que cada respiración te lleve más cerca de un estado de paz. Este ritual, aunque simple, se convierte en un acto de amor hacia ti mismo. Con el tiempo, tu cuerpo y tu mente aprenderán a asociar estos momentos de calma con el descanso, y cada noche te irá preparando para sumergirte en un sueño profundo y reparador. Así, te despiertas cada mañana sintiéndote renovado y listo para el nuevo día. Mantener una mente tranquila y despejada también es un viaje lleno de pequeños momentos de cuidado y atención hacia ti mismo. Imagina que, al final del día, te regalas un instante para observar tus pensamientos, como si estuvieras mirando nubes pasar en un cielo claro. En lugar de dejar que esos pensamientos se conviertan en tormentas, decides simplemente observarlos, reconociendo que cada uno es solo una nube que eventualmente se desvanecerá. La clave está en practicar la conciencia plena. Puedes comenzar este proceso dedicando unos minutos a la respiración. Sientas o te acuestes cómodamente y con cada inhalación te llenas de calma. Con cada exhalación, dejas ir cualquier inquietud que haya surgido durante el día.
Visualiza cómo cada exhalación arrastra contigo la tensión, los pensamientos agitados y las preocupaciones. Así, poco a poco, tu mente se va despejando, como un cielo que se vuelve más azul. Es importante también establecer momentos durante el día para hacer una pausa. Tal vez puedas tomar un pequeño descanso para estirarte, salir a caminar o simplemente mirar por la ventana y observar lo que te rodea. Estos momentos te ayudan a reconectar contigo mismo y a permitir que las distracciones se desvanezcan, lo que favorece un estado mental más tranquilo. Cuando enfrentas situaciones que pueden generar estrés o ansiedad, recuerda que está bien tomar un respiro profundo y darte un tiempo para reflexionar antes de responder. Este simple gesto puede ayudarte a mantener la claridad y a evitar que tu mente se inunde de pensamientos negativos o sobrecogedores. Finalmente, rodearte de un ambiente que te inspire calma también es fundamental. Puedes decorarlo con elementos que te hagan sentir bien, como plantas, imágenes de lugares que te traigan paz o luces suaves que inviten a la serenidad. De esta manera, no solo trabajas en tu interior, sino que también creas un espacio exterior que refuerza ese estado de tranquilidad. Recuerda que mantener una mente tranquila es un proceso continuo, un ejercicio de amor hacia ti mismo. Y por último, la filosofía oriental promueve el respeto por los ciclos naturales del cuerpo. Si sientes somnolencia, intenta no forzar la vigilia, escucha a tu cuerpo y respeta su necesidad de descanso. Al incorporar estas prácticas, te será más fácil acceder a un sueño profundo y reparador, logrando un descanso que beneficie tanto tu cuerpo como tu mente. Hemos llegado al final de nuestro viaje hacia el sueño profundo, un aspecto fundamental de nuestra salud y bienestar. A lo largo de este video, hemos explorado diversas técnicas y prácticas que nos ayudarán a crear un ambiente propicio para el descanso y a escuchar las señales de nuestro cuerpo. Recuerda que el buen dormir no es solo un lujo, sino una necesidad que impacta todos los aspectos de nuestra vida. Te animo a que pongas en práctica los consejos compartidos hoy y a que conviertas cada noche en una oportunidad para renovarte y revitalizarte. Si este contenido te ha resonado, no olvides darle me gusta, suscribirte a nuestro canal Sabiduría Oriental Ancestral y dejar tus comentarios sobre tus propias experiencias y consejos para dormir mejor. Tu participación es muy valiosa para nosotros y nos ayuda a seguir creando contenido que inspire y apoye a nuestra comunidad. Además, no dudes en compartir este video con amigos y familiares que busquen mejorar su descanso. Juntos, podemos difundir la importancia de un sueño reparador en nuestras vidas. Gracias por acompañarme en este recorrido hacia el sueño profundo. Te deseo noches llenas de paz y descanso reparador. Namaste.